Hola, buenos días. Mi nombre es Hernán Vázquez Miranda. Yo estoy en el Instituto de Biología de la UNAM en la Colección Nacional de Aves y con mis colaboradores Brittany Buchanan y Robert Singh de la Universidad de Nebraska. Les voy a hablar hoy sobre las subespecies fantasmas, reintroducciones y translocaciones de guajolotes en Norteamérica y sus efectos y consecuencias genéticas. Norteamérica es un lugar donde ha habido una serie de reintroducciones de especies que una vez estuvieron a punto de la extinción y hoy son historias de un éxito fenomenal de recuperación de las poblaciones naturales. Pero una especie que ustedes tal vez no sabían que estuvo también al borde de la extinción en algún momento fue Meleagris gallopavo, el guajolote silvestre. Esa especie pues siempre ha sido muy importante para las culturas nativas eh, del continente americano y desafortunadamente desde la llegada de los colonizadores europeos, pues la presión sobre sus poblaciones, pues las llevó en algún punto al borde de la extinción, en especial por la caza inmoderada y por la alteración del hábitat. La distribución original, que es el mapa de colores, nos muestra que están reconocidas 6 subespecies. La subespecie del este, la subespecie de Florida, la subespecie Río Grande, la subespecie Merriams, la subespecie Goulds y una subespecie extinta, la subespecie nominal, gallopavo, del sur de México. Si ustedes ven el mapa actual de la distribución de guajolotes, parecería ser que no hay ningún problema con ellos. ¿Por qué? Porque no solo eh, han expandido sus poblaciones donde no había antes, como el sur de Canadá, sino que ahora hay en estados donde nunca hubo nativamente, como es California, Oregon y Montana. Entonces, ¿cómo se dio esto? Bueno, en los años 50 hubo muchos esfuerzos de reintroducir individuos y moverlos desde los sitios donde sobrevivieron y llevarlos a donde fuera posible. Y los guajolotes, una vez que las presiones de caza y de alteración de hábitat cesaron, pues florecieron, ¿no? Entonces vemos pues un panorama de distribución muy distinto. A la hora de ver las diferencias morfológicas, lo que nos damos cuenta es que las diferencias morfológicas entre subespecies son muy sutiles. Por ejemplo, yendo desde el oeste, que son las tierras altas, nos damos cuenta que las plumas de las alas son más blancas porque las bandas negras son más delgadas y las puntas de las cobertoras de la cola y las puntas de la cola tienen una coloración que va desde blanco hasta un color crema. En el otro extremo, las poblaciones del este y las poblaciones de Florida tienen bandas negras más gruesas, lo que hace las alas de un color más oscuro y las puntas de las cobertoras de la cola y la cola llegan a tener un color café casi chocolate. Y literalmente la subespecie gallopavo intermedia o Río Grande que está en el centro, pues es algo que está a la mitad. Las alas son no tan oscuras como en el este y las puntas de la cola son de un color más bien como caqui. Entonces, ¿hay diferencias? Sí. ¿Son sutiles? Tal vez. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, ¿es posible encontrar que hay evidencias de que hay 5 subespecies con datos genéticos? Y la otra pregunta que tenemos es, ¿ha habido algún efecto en las reintroducciones y translocaciones de guajolotes en cómo están conformadas estas poblaciones? Lo que nosotros hicimos fue secuenciar 14 genomas enteros de especímenes de vouchers que están en museos en los extremos de la distribución, lo más extremo que pudimos. Seleccionamos 3 individuos alejados lo más posible que se pudo de cada una de las subespecies que ustedes ven en el mapa. Con eso secuenciamos genomas en la plataforma Illumina HiSeq X, siguiendo esta tubería, este pipeline bioinformático que ustedes ven aquí en la pantalla. Si tienen dudas me pueden preguntar al final. E hicimos todo esto en la supercomputadora de la Universidad de Nebraska. Una cosa que pudimos hacer también fue extraer los genomas mitocondriales o mitogenomas
para comparar con datos anteriores. Y esto fue lo que encontramos. En la parte derecha de la pantalla pueden ver el estudio original de Speller et al. En 2010, donde lo que vemos es una mezcla. Los diferentes colores representan diferentes subespecies y lo que nos damos cuenta es que no hay una gran diferenciación y es una mezcla de todos lados. Las únicas subespecies que parecen ser algo distintas son Merriams, que está en rojo, y Gulls, que está en naranja. De ahí en fuera, todo es una mezcla espantosa. Nosotros, al extraer los mitogenomas enteros, lo que nos damos cuenta es que sí hay una diferencia más o menos grande, son 23 mutaciones entre Gulls y Merriams, por un lado, que son los guajolotes de tierras altas, contra todos los de tierras bajas. Pero, igual que los datos del 2010, no podemos encontrar diferencias muy obvias. Hay una mezcla muy grande entre Florida, el este y Texas. Entonces, los mitogenomas nos dicen, sí, hay dos grupos genéticos, pero dentro de esos grupos cuesta trabajo diferenciar, en especial en el grupo de las tierras bajas. Al ver los datos genómicos nucleares, aquí también utilizamos esta especie cercanamente relacionada, el guajolote ocelado, utilizando escalamiento multidimensional. Y lo que nos damos cuenta es que en la dimensión 1, lo primero que encontramos es, pues, obviamente, una división entre el pavo ocelado y el guajolote silvestre, ¿no? Día y noche son muy, muy distintos en plumaje y genómicamente. Y en la dimensión 2, lo que vemos es que sí hay cúmulos de diferentes grupos. Y lo que nos damos cuenta es que la separación más grande que hay es otra vez entre las tierras altas, entre Gulls, Merriams, y las tierras bajas, que son los Río Grandes, los del este y los de Florida. A la hora de ver un árbol filogenético hecho con un modelo apropiado para estos polimorfismos únicos de nucleótido, es que tenemos como grupo externo al guajolote ocelado y lo que podemos identificar son 4 clados muy claros donde se separan los Florida, los del este, los Gulls y los Merriams, pero los Río Grandes de Texas, ahí están algo mezcladones, no queda claro, quedan como una nube algo difuminada, que es algo que también podemos ver en el componente, en la dimensión 2 del análisis multidimensional, ¿no? En esta parte de aquí se ven que están muy cerca. Entonces eso nos dice que hay algo de mezcla ahí, entonces sí es posible identificarlos, sí, pero no es tan claro, no es día y noche, al menos la posición de los ríos. Entonces, para contestar la segunda pregunta y saber cómo estaban una población reintroducida, lo que hicimos fue estudiar guajolotes de Nebraska y utilizando mutaciones fijas, un índice de diferenciación FST entre los diferentes subespecies, seleccionamos 12 pares de primers diagnósticos entre subespecies y secuenciamos estos 12 pares para 137 muestras utilizando secuenciación Sanger tradicional. También lo que hicimos fue secuenciar esos 12 pares de primers en las muestras puras que les acabo de mostrar de museos que nos mostraban estas separaciones. Y lo que podemos ver, por ejemplo, es en estos ejemplos, 3 especies de gusanitos de poliquetos en el mar. Si son realmente 3 grupos, son 3 especies distintas, vamos a ver 3 grupos genéticos completamente distintos. Cada línea en una de esas cajas es un individuo distinto. Si hay una mezcla genética, lo que vamos a ver es, por ejemplo, este caso de las ballenas grises, que en el este, cerca de Japón, hay una población, cerca de nosotros de México y Alaska hay otra, pero hay una mezcla de rojos y verdes que son estos grupos. Así es como se leen estas gráficas. Y esto es lo que tenemos. Nuestras muestras puras, sí, efectivamente, lo que nos dan son pues 5 grupos, pero hay un poco de mezclas. Entonces, puros, más o menos, ¿no? Son diagnósticos de estos primers y un poquito. Y eso es lo que pasa cuando utilizamos y genotipamos a los 137 individuos de Nebraska. Lo que nos damos cuenta es que es una mezcla espantosa otra vez. Claro, podemos ver que hay tal vez un grupo es un poquito más puro que el otro, pero realmente al verlo en la geografía
es muy difícil decir aquí este es un grupo separado del otro. Por lo tanto, las respuestas a nuestras preguntas son, ¿podemos encontrar que hay evidencias de que hubo 5 subespecies? Sí, pero ya vieron que realmente no es tan claro. ¿Qué efecto han tenido las reintroducciones y translocaciones? Bueno, al menos en el caso de Nebraska, es una mezcla horrible. Las reintroducciones han sido exitosas, sí. El guajolote es otro ejemplo de éxito. Pero tantos movimientos de individuos pues han borrado los tenues rasgos de diferenciación que hay entre subespecies. Entonces depende qué es lo que nos importe. Es un éxito, es un 10 en la reintroducción, pero el borrar los rasgos entre subespecies pues es una consecuencia no tan buena en el aspecto taxonómico. Nosotros creemos que realmente si queremos encontrar evidencias de estas subespecies, estos fantasmas, pues tenemos que irnos a las colecciones científicas y probablemente individuos, especímenes muy viejos, tal vez del siglo XIX, muestran individuos que tal vez podrían considerarse puros. Y como mexicanos y mexicanas, algo que nos importa mucho es, ¿existirá el fantasma de la subespecie nominal Melegris gallopavo en alguna colección? Pues tenemos que ponernos a revisar. Con eso acabo mi presentación y les agradezco mucho su atención y estoy feliz de tomar preguntas. Gracias.